Bien, buenos días. Soy Francisco González, profesor de esta escuela, y voy a actuar como moderador de este segundo bloque de la primera jornada del segundo encuentro de la edificación sobre rehabilitación energética. En el primer bloque ya se ha explicado el funcionamiento de estas jornadas, entonces no voy a incidir y voy a pasar con rapidez a los ponentes con objeto de cumplir en la medida de lo posible el horario. En principio, y aunque está la posibilidad de intercambiar opiniones en el foro, pues permitiremos una o dos preguntas si se cree conveniente, y también estará en función de si acumulamos retraso o no. Voy a pasar ya sin más a la primera ponencia, que se titula Criterios y soluciones constructivas para la rehabilitación energética de cubiertas y suelos. Catálogo de soluciones constructivas con lanas minerales. El ponente es Fernando Peinado, es ingeniero industrial, responsable técnico de la Dirección Técnica de Isover para España, Portugal y Marruecos, a su vez miembro de diferentes comités de certificación y normalización dentro de ENOR y con una muy amplia experiencia dentro del campo del aislamiento. Cuando quiera, Fernando. Muy bien, gracias, Francisco. Buenos días a todos y agradecer la asistencia a todos. ¿No se oye? Pues sí, le he dado. ¿Está bien? Bueno, agradecer a todos la asistencia, tanto los que están aquí presentes como en el foro virtual. Vamos a pasar rápidamente a la presentación, ya que el tiempo es muy limitado. Y la presentación va a constar de dos partes fundamentales. Una explicando qué son las lanas minerales nuevamente. Es un mensaje que queremos dejar claro qué son las lanas minerales, cuáles son las propiedades de estos materiales, y un segundo apartado sobre los criterios y soluciones constructivas para cubiertas y suelos, evidentemente utilizando como materiales aislantes las lanas minerales. Una breve presentación de quién somos, pues decirles que Isover es la marca comercial de la división de aislamiento del grupo multinacional francés Saint-Gobain. Saint-Gobain tiene distintas divisiones fabricando multitud de productos. Bueno, ahí en esa pantalla tienen algunos de los productos y marcas que fabrica el grupo Saint-Gobain. Marcas o productos como el Crimalit, las placas de yeso laminado de Placo, los morteros Weber o Weber, etcétera, son productos del grupo Saint-Gobain. Muchos de ellos destinados, como ahí ven, a la edificación en todos sus componentes. Rápidamente, pues también decirles que Isover en España pues tiene dos fábricas muy cerquita de Madrid, en Azuqueca de Henares, dos fábricas en las que en una de ellas fabrica lana de vidrio y similares, y en otra fabrica lana de roca. Ambos productos son lanas minerales, que veremos a continuación que son productos de la misma familia y con propiedades muy similares en cuanto a su aplicación final. ¿Y qué son las lanas minerales? Pues la norma de producto, la UNE EN 13162, indica que las lanas minerales son aquellos productos o materiales aislantes de consistencia lanosa obtenidos por fusión de roca o vidrio. Bueno, pues en esa línea y media nos está indicando la norma cuáles son las materias primas de estos productos: rocas volcánicas o basálticas o arenas silíceas para las lanas de vidrio. ¿Cómo se fabrica? Por fusión y estirado de estos materiales para obtener filamentos. Y finalmente, ¿cuál es la estructura del producto final? Consistencia lanosa. A continuación se muestra pues, cuál es el proceso industrial. Visto así es un proceso muy simple, aunque tecnológicamente muy complicado. Una composición determinada de minerales son introducidos en un horno a alta temperatura, temperaturas del orden de 1400 a 1600 grados centígrados, depende del proceso. Esa composición funde y ese fundido es estirado hasta conseguir filamentos. Esos filamentos son con los que se realiza el producto final. El producto final
que pueden encontrarlos en el mercado básicamente en tres formas: en forma de rollos, de paneles o de coquillas. Rollos, productos muy ligeros y flexibles; paneles, ya productos más rígidos que no permiten ser enrollados; y coquillas para aislamiento de tuberías. Pues ahí tienen una fotografía de la estructura de estos materiales. Son filamentos entrelazados aleatoriamente entre ellos, de tal forma que en su interior lo único que tenemos son poros rellenos de aire más o menos inmóvil. Esa estructura, bueno, con poros, con porosidad abierta que denominamos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos los poros están comunicados unos entre otros. Con esa estructura y esa composición, estos materiales tienen tres propiedades fundamentales. Son materiales aislantes térmicos, debido a que el aire inmóvil que hay en esa porosidad impide el paso del calor de la zona caliente a la zona fría. Son también aislantes acústicos o absorbentes acústicos. La energía sonora, cuando impacta con estos filamentos, lo que hace es perder energía sonora para transformarse en energía vibratoria de esos filamentos. Por tanto, estamos transformando una energía inicialmente molesta, como es la energía sonora, el ruido, a una energía que no nos molesta, como es una pequeña vibración que finalmente se transforma en energía calorífica o térmica. Y finalmente también son productos que nos protegen contra el fuego. Bueno, hemos visto que sus materias primas son minerales, no combustibles, que se obtienen por fusión a alta temperatura. Es lógico pensar también, y así lo es, que estos productos son productos no combustibles, siempre y cuando estemos hablando de productos desnudos, lana mineral desnuda. Si el producto va acompañado de algún revestimiento, evidentemente también hay que valorar cómo es ese revestimiento, pero las lanas minerales son siempre productos no combustibles. Bueno, ahí tienen algunos datos de longitud de la fibra, de diámetro, densidades tipos para una gama de productos u otro, o temperaturas máximas de empleo dentro de la gama general de productos. Como pueden ver, en edificación, que estamos hablando a temperatura ambiente, indistintamente se pueden utilizar los productos de la gama lana de vidrio o similares, o de la gama lana de roca. No así en industria, que cuando superamos temperaturas de 250 grados únicamente es posible utilizar productos de lana de roca. Y ampliando un poquito las propiedades, hemos dicho que son productos aislantes. Bueno, ¿y cómo se comportan estos materiales en cuanto al aislamiento térmico? Pues evidentemente la propiedad fundamental de los materiales aislantes es su conductividad térmica. Estos productos tienen, o su conductividad térmica es función de varios parámetros. Uno de ellos evidentemente es su composición, otra su tipo de fibrado y evidentemente es función de la densidad. No obstante, ahí tienen las curvas de los dos principales gamas de productos que se fabrican en Azuqueca. Verán que son dos curvas que aparentemente siguen la misma forma, pero son muy distintas en su configuración y si las comparamos respecto a su densidad, muy diferentes. Cada fabricante tendrá una curva diferente, por tanto, no es adecuado intentar seleccionar estos productos por su densidad, porque por su densidad no estamos definiendo cómo se comportan estos productos térmicamente. Ahí si cogemos una densidad, por ejemplo, de 60 o 70 kilos por metro cúbico, ¿de cuál de ellos? ¿De la línea azul o de la línea roja? El comportamiento térmico va a ser muy diferente. Por tanto, lo que es absolutamente necesario es que en las memorias descriptivas de productos no se indique, o como accesorio se puede indicar la densidad, pero es absolutamente necesario indicar qué conductividad de producto estamos determinando y su espesor, para definir exactamente qué aislamiento estamos proponiendo en el proyecto. Y esto, a su vez, nos da, que es otra opción, a determinar cuál es la resistencia térmica del producto que estamos seleccionando.
Si tenemos en las memorias descriptivas la resistencia térmica del producto, evidentemente ya no hay ninguna duda qué materiales se pueden utilizar en ese producto. Pero si solamente identificamos un producto por su densidad, térmicamente no estamos diciendo absolutamente nada. En cuanto al comportamiento acústico, pues si estamos considerando estos materiales como relleno de cámaras, podemos ver en esos gráficos, el gráfico de la izquierda, que la propiedad que deberíamos verificar es la resistividad al flujo del aire. Evidentemente, la resistividad al flujo del aire, que es la oposición que produce el producto al paso del aire, pues está relacionado con su densidad, es evidente. Sin embargo, ahí tienen en una misma solución constructiva cómo se comportan diferentes productos de distintas densidades y, por tanto, distinta resistividad al flujo del aire. El comportamiento es exactamente el mismo. Por tanto, tampoco aquí la densidad es un factor que nos indique cómo se va a comportar un producto. En el gráfico de la derecha, sin embargo, vemos cómo afecta el espesor de relleno en una cámara determinada. Si no rellenamos con material absorbente como son las lanas minerales, evidentemente el aislamiento acústico es malo. Según vamos rellenando esa cámara con mayor espesor, vamos incrementando el aislamiento acústico de ese cerramiento. Por tanto, sí que es muy importante el espesor de relleno de esas cámaras aislantes acústicamente. Otra de las propiedades es la absorción acústica. Si en un salón como este necesitamos corregir acústicamente el tiempo de reverberación, podemos emplear este tipo de materiales. Bueno, pues ahí vemos también cuál es el comportamiento respecto a la densidad. Respecto a la densidad, estos materiales tampoco varían su comportamiento. Sí que es muy importante su coeficiente de absorción acústica. Entonces, si queremos ver cómo se comporta un material determinado, vayamos a la propiedad final de aplicación. Si es aislante térmico, vayamos a su conductividad térmica y su espesor o resistencia térmica. Si vamos a absorción acústica, a su coeficiente de absorción, y si vamos a aislamiento acústico, a su comportamiento final. Sí que es importante, veíamos que la densidad no es importante respecto a la absorción acústica, pero sí el espesor. El espesor es muy importante en estos productos también en su comportamiento acústico. En cuanto al comportamiento de reacción al fuego, como ya les he adelantado, estos productos son siempre, si estamos considerando la lana mineral desnuda, productos de clase A1 o A2, es decir, son productos siempre no combustibles, nunca emiten humos y tampoco desprenden gotas incandescentes. Y después de esta breve descripción de las propiedades de las lanas minerales, pues vamos a ir a la segunda parte de la presentación, criterios y soluciones para cubiertas y suelos. Indicarles que esta parte se ha hecho en paralelo al catálogo de elementos constructivos que realizó el Instituto Eduardo Torroja con el fin de ayudar a al cumplimiento de las exigencias del código técnico en los apartados H1 y HR. Por tanto, aquí hemos editado desde Isover un catálogo que, tomando como referencia las soluciones constructivas que se proponen en el catálogo de elementos constructivos del Instituto Eduardo Torroja, ver con qué productos se pueden llevar a cabo este tipo de soluciones. En cuanto a cubiertas, para seleccionar una solución constructiva y un producto de lana mineral, se deberían tener en cuenta distintos factores que son de requerimientos técnicos, de utilización y de uso. Las lanas minerales, dentro de la gama Isover, podrán ver que tenemos infinidad, no infinidad, pero sí muchísimos productos con distintas denominaciones, distintas propiedades, tanto térmicas, acústicas, con revestimientos, sin revestimientos. ¿Cómo
¿qué criterios sigo para seleccionar el más adecuado? Pues bueno, aquí vamos a intentar dar unas pinceladas de cómo se hace esto. Bueno, pues en cubiertas evidentemente tendremos un requerimiento de aislamiento térmico. Bueno, nos los exige ya el código técnico, el H1. Bueno, pues en función del aislamiento requerido tendremos que ir a un producto o a una serie de productos que nos cumplan esa exigencia. Segundo, es posible, y de hecho así sucede, que depende de la zona climática, sea necesario incorporar barrera de vapor o no. Por tanto, si tenemos ese requerimiento, habrá que ir a productos con barrera de vapor o sin ella. Tercero, también tendremos requerimientos de aislamiento acústico. Bueno, pues vamos a ver qué soluciones y qué productos para esas soluciones nos aportan esa exigencia de aislamiento acústico. Ya los productos de lana mineral, pues normalmente los productos de lana mineral, si los conocen, muchos de ellos son muy ligeros. Si esos productos o esa solución va a estar sometida a esfuerzos de compresión, ya no valen todos los productos, ya valen algún producto concreto. Otra exigencia puede ser el grado de combustibilidad. ¿Qué reacción al fuego debe cumplir ese producto o esa solución? Bueno, y finalmente hay que tener en cuenta qué procedimiento se va a seguir en la instalación de ese producto. No es lo mismo instalar un producto en una fachada, por ejemplo, por el exterior que por el interior, rellenando una cámara o fuera de la cámara, expuesto a la acción del viento o no expuesta. En función de eso, habrá que elegir el producto adecuado. Entonces ya ven que hay bastantes variables a la hora de seleccionar el producto adecuado. Bueno, Isover entiende que esto puede ser no fácil, pero desde luego intentamos facilitar en la medida posible el que todos los técnicos sepan o intentamos guiarles en la selección del producto más adecuado. En ese sentido, toda nuestra documentación va dirigida en ese sentido, en guiarles al producto más adecuado. Bueno, lo primero que decíamos en cubiertas, ¿cuáles son los requerimientos? Bueno, pues según térmicos, según la zona climática, saben que tenemos unos requerimientos, pues ya tenemos que cumplir un nivel de aislamiento térmico y acústico, pues también, dependiendo el ruido exterior, tendremos que cumplir un aislamiento de esa cubierta. Que nuestra información, cómo está clasificada en este sentido para que la puedan guiarles, pues de esta forma. Para cada tipo de solución, en este caso para cubiertas, pues indicamos qué tipo de cubiertas normalmente podemos encontrar en el mercado, qué tipo de productos tenemos, qué tipo de productos. Si a alguien le es de interés saber si ese producto es de la gama lana de vidrio o lana de roca, para nosotros es lo menos importante, porque lo importante es qué nos aporta cada producto. Pero bueno, hay algunos clientes que les es interesante conocer de qué tipo de producto estamos hablando, y luego en función del tipo de cubierta, pues evidentemente va a haber unos requerimientos en el sentido que he comentado. Va a estar sometido a la compresión, no va a estar sometido a la compresión, necesita barrera de vapor, etc. En ese sentido, pues verán que para cubierta plana transitable, pues si es no ventilada, evidentemente tendremos que tener un producto que sea resistente a la compresión. Pues de todos esos que se indican en este cuadro, hay más, pero esto es un ejemplo, pues verán que solamente en este caso recomendaríamos una gama de productos que evidentemente, si ven sus propiedades, verán que es un producto de alta resistencia a la compresión. Por lo tanto, es posible transitar por esa cubierta. Una cubierta ventilada, que el producto va a ir en la cámara y no va a estar sometido a esfuerzo, pues puede ser el producto más ligero. ¿Para qué vamos a ir a un producto muy rígido, que evidentemente es mucho más caro? Sí, con uno muy ligero nos va a aislar, nos va a proporcionar el aislamiento requerido
y no tiene ningún requerimiento más adicional. Y en ese sentido, pues están todas, cubierta plana no transitable, pues estamos en el mismo caso, cubierta inclinada, verán si necesita capa de protección o no, ventilada. En función de eso vamos seleccionando los productos. Si se requiere barrera de vapor, pues evidentemente tendríamos que ir a un producto con barrera de vapor. Es una forma de guiarles a seleccionar el producto adecuado a su solución constructiva. ¿Y qué soluciones constructivas y qué productos podemos utilizar? Pues aquí es donde presentamos el nuevo catálogo que se ha realizado desde Isover en paralelo al catálogo de elementos constructivos del Instituto Eduardo Torró. En función de las soluciones constructivas que se proponen en ese catálogo, se han ido aportando los productos que Isover recomendaría para esas soluciones, teniendo en cuenta todos esos criterios que hemos comentado, y posteriormente se ha calculado la transmitancia térmica de esa solución. Evidentemente, para simplificar el tema, que se ha utilizado la fórmula propuesta en el catálogo de elementos constructivos, donde ha sido sustituida la resistencia térmica del material aislante. Por eso decía que es importantísimo que en los proyectos, en las memorias, aparezca o bien conductividad térmica y espesor de producto, o bien la resistencia térmica. Porque conociendo eso, directamente podemos calcular la transmitancia térmica del cerramiento. Y verán que en ese sentido, para cada espesor de producto, veremos, ya tenemos una guía de para qué zonas climáticas sería válido esa solución constructiva determinada. Bueno, pues si utilizamos, por ejemplo, para la solución C11 el producto ISO en 50 milímetros, sería válido únicamente para las zonas climáticas A y B, sin embargo, en espesor 80 sería válido para todas las zonas climáticas. Y a la derecha, pues verán los datos acústicos de ese cerramiento, su masa superficial, el aislamiento, el índice de aislamiento a ruido aéreo de la solución y de ruido aéreo a tráfico de esa solución. Con lo cual, directamente, pues sabiendo los requerimientos de su edificio, podrán verificar o tener una solución para el cumplimiento del H1 y HR. Bueno, aquí tenemos otra solución, en este caso cubierta plana ventilada. Esta, al ir el producto aislante en la cámara, ya no necesitamos un producto que tenga propiedades de resistencia a la compresión. Necesitamos un producto que nos aísle, que va a ir ubicado en esa cámara y, por tanto, ven que el producto recomendado es otro muy diferente, en este sentido un producto muy ligero, en forma de rollo, que sin embargo nos proporciona el aislamiento térmico y acústico que podemos requerir. Bueno, pues en paralelo con lo que ya se ha dicho anteriormente, está para cada espesor la transmitancia térmica y las zonas climáticas a las que esa solución da respuesta, así como el aislamiento acústico de esa misma solución. Otra nueva solución, pero que ya todo va en el mismo sentido, en presentar la solución. No están presentadas todas las del catálogo, ni mucho menos, simplemente una demostración de todas ellas. En este sentido, una cubierta no transitable y no ventilada, en la que el producto, pues tenemos, como en el primer caso, que necesita resistencia a la compresión. Es interesante o es necesario conocer que las lanas minerales para cubiertas siempre deben ir debajo de impermeabilización. Las lanas minerales son excelentes aislantes térmicos y acústicos, pero siempre deben ir bajo impermeabilización. No permite, por ejemplo, la cubierta invertida. En este sentido,
pues aquí este producto, el liso, es un producto de lana de roca, muy resistente a la compresión, pero que además lleva adherido una lámina asfáltica, con el fin de que la lámina asfáltica final sea adherida directamente al producto este y incorpore la impermeabilización. Bueno, esta es más de lo mismo. Soluciones en el mismo sentido. Para cubierta inclinada o ventilada, en este sentido he visto la presentación anterior y ha hecho mucho hincapié el ponente anterior que la teja, dependiendo en qué caso, claro, puede ser una impermeabilización no suficiente, sobre todo dependiendo del grado de inclinación. Bueno, pues recordarle lo que acabo de decir ahora. La lana mineral siempre tiene que estar debajo de impermeabilización segura. Por lo tanto, si la teja por su inclinación no es una impermeabilización segura, hay que adicionar esa impermeabilización. Entonces, en este sentido, pues aquí la lana mineral está aconsejando que la impermeabilización en la teja y aquí pues se está asegurando más. Bueno, ven en el mismo sentido lo que decía, cuando el producto va a ir debajo de peso, el producto normalmente son paneles de alta densidad y resistencia a la compresión. Sin embargo, siempre que el producto vaya a ir en cámara, no sometido a esfuerzos, el producto siempre va a ser un producto ligero que no tiene requerimientos mecánicos. En cuanto a suelos, los criterios de selección son muy parecidos a cubiertas. Tendríamos los requerimientos térmicos, aunque si estamos hablando de suelos que dividen viviendas, esos requerimientos son mínimos, pero sí tendremos requerimientos de aislamiento acústico a ruido aéreo y muchos más importante, requerimientos acústicos de ruido de impacto. Normalmente los suelos, normalmente no, siempre los suelos están sometidos al tránsito y por lo tanto a esfuerzos de compresión. Y evidentemente la forma de instalación de unos u otros van a determinarnos si un producto es el adecuado o no, o si selecciona un producto, la instalación que debe llevar. En este sentido, desde Isover siempre tienen a su disposición los métodos de instalación de cada tipo de producto, sobre todo aquellos que son específicos para una aplicación determinada. Bueno, pues en cuanto a suelos flotantes, las lanas minerales normalmente participan en los suelos flotantes cuya aplicación fundamental es el aislamiento acústico a ruido de impacto. Pues en este sentido, pues el código técnico en el apartado, en el documento básico HR, pues nos indica qué niveles de aislamiento tenemos que conseguir a ruido de impacto. Los productos que podemos utilizar para suelos, o mejor dicho, el catálogo de elementos constructivos los define como divisorios horizontales, pues son los que se indican en esta tabla. Para suelos flotantes serían los tres primeros y los de abajo son productos que, como ven, se utilizan bajo forjado, por debajo del forjado o en techo suspendido. En cualquier caso, los suelos flotantes nos proporcionan fundamentalmente aislamiento a ruido de impacto y los que se instalan bajo el forjado o sobre el techo suspendido nos aportan fundamentalmente aislamiento térmico y aislamiento acústico. Ven que la selección de productos pues está muy claramente definida.
Y se presentan pues las distintas soluciones tipo, con qué tipo de productos son los recomendados por Isover. El producto recomendado, en qué espesores, cuál es el aislamiento, en este caso la resistencia térmica que nos aporta la solución constructiva, y cuál es el incremento de aislamiento a ruido de aéreo o la reducción de ruido de impacto que nos proporciona ese suelo flotante. Bueno, pues ven que es información que directamente es utilizable a la hora de verificar el cumplimiento de los requerimientos térmicos y acústicos de ese suelo flotante. Indicarles que muchos de los datos que aquí aparecen, sobre todo de aislamiento a ruido aéreo y de impacto, proceden de ensayos propios que ha realizado Isover. En ese sentido, verán, como es este caso, que se indica los ensayos, los números de ensayos. Si alguien requiere copia de esos ensayos, pues solamente que lo tiene que solicitar a Isover y están a disposición de todos ustedes. Otra solución, en este caso con acabado de placa de yeso laminado, pero solución que en cuanto a productos pues no difiere excesivamente de la anterior, excepto en los resultados de aislamiento a ruido de impacto que obtiene una u otra. Insistir que en este caso, sobre todo en suelos, es muy importante el verificar la forma de instalación de cada tipo de suelo. Unos productos necesitan un recrecido mínimo de mortero, pero unos tienen que llevar armadura, ser armados, y otros es recomendable aunque no es necesario. Bueno, pues en ese caso tengan muy en cuenta cuál es el producto que han seleccionado y cuál es su forma de instalación adecuada. Hay un caso específico del catálogo que es que el producto puede llevar directamente el tablero de madera encima y luego el acabado final, sin ese recrecido de mortero. Bueno, en este caso, insistir que es absolutamente necesario que este tipo de soluciones incorporen un tablero de madera que haga de reparto de cargas. Si no lleva ese tablero de madera, de aglomerado, que haga de reparto de cargas, si se coloca directamente un laminado de sección pequeña, puede ser que haya deformaciones puntuales de ese panel de lana de roca. Y finalmente, bajo forjado o en los falsos techos se pueden poner materiales en el sentido de aumentar el aislamiento térmico y evidentemente aislamiento a ruido aéreo de esas soluciones. Verán que en este sentido pues ya vamos a productos mucho más ligeros, como he indicado, y que nos van proporcionando distintos valores tanto de aislamiento térmico como de aislamiento a ruido aéreo y de impacto. Bueno, pues me parece que no me ha llamado la atención, no sé si me voy en tiempo. Recordarles que toda esta información es un extracto del catálogo de elementos constructivos que ha editado y ya está disponible en la página web Isover. De cualquier forma, si tienen, aparte de las consultas o preguntas que pueda haber en este momento, si tienen alguna consulta para ampliar esta información o cualquier otra, disponen de la propia página web o de mi propio correo electrónico, fernando.peinado@sangoben.com. Gracias por su atención y si hay preguntas, a su disposición. No sé si alguien tiene alguna pregunta o prefieren dejarlo para el foro. Pues muchas gracias, Fernando. Muy bien, gracias a ti.